Hola, bienvenidos. Esto es la parte 2 de lo que corresponde a la clase práctica número 4 de Seminario de Lenguajes. En esta parte vamos a abordar algunos temas que van a formar parte del práctico y que nos quedaron pendientes en la primera parte. Valga la aclaración. Bueno, arrays multidimensionales, que también son conocidos como arrays de array. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata esto? Principalmente se trata de un array que contiene en cada posición a otro array. ¿Para qué nos va a servir? Nos puede servir para representar datos en situaciones en las que los recursos que hemos visto hasta ahora no nos resultan del todo adecuados. ¿Cómo los vamos a declarar? Bueno, primero van a tener un modificador, igual que toda variable, todo objeto que tenemos dentro del lenguaje. Nombre, y fíjense que hay dos conjuntos de paréntesis. El primer conjunto va a marcar la longitud general del array y el segundo la cantidad de elementos que tiene el array que está contenido en cada posición del array original, si lo queremos ver de una manera, y el tipo de datos que va a contener. ¿Sí? Hay que ver que esta segunda parte no tiene una longitud especificada al momento de la declaración, sino que lo que tenemos que hacer es un redeem antes de proceder a utilizarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, el lenguaje acá es como que no tiene la forma de saber bien cómo establecerlo, entonces la forma sería aplicar un redeem, ojo con el uso o no del preserve, y de ahí es el nombre del array, en qué posición del array original estamos trabajando y a cuántos elementos queremos, o a cuántas posiciones queremos redimensionar ese array contenido. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Yo puedo tener un array de 5 posiciones que vaya a contener notas. Y cada una de esas notas va a estar guardada en una posición de un array que a la vez se va a contener en el array original. Antes de cargar una de esas notas para una persona, lo que tengo que hacer es hacer un redeem con la cantidad de notas que voy a guardar, que en este caso serían 3 para cada persona. Entonces, bueno, a esta sería la forma en la que tengo que proceder. Ojo con lo del preserve, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero si no pongo esto, puede que me borre el contenido, ¿sí? Este ejemplo, ¿cómo queda? Cuando declaro la variable, se arma de esta manera. Tengo un array de 5 posiciones que va a contener en cada una de ellas un array y todos los elementos van a ser de tipo doble. Y después, cuando empiezo a trabajarlo, digo que la posición 0 de ese array, a partir de ahora, la redimensiono para que tenga dos, en realidad no dos, sino 3 elementos en lo interno. Entonces tenemos 3 posiciones dentro de la posición 0. Para acceder voy a usar este doble esquema de índice, o sea, índice general, índice específico, y con eso voy a poder trabajar con el array. Ahora, estructuras dinámicas. Son aquellas, por definición, que cambian, que modifican su capacidad a medida que vamos agregando contenido. En general vamos a estar utilizando dos de ellas, ArrayList y SortedList. Cada una tiene diferentes utilidades porque tienen, obviamente, diferentes características. Por el lado de ArrayList es una estructura dinámica que permite datos heterogéneos. Ahí ya tenemos una primera diferencia, en realidad una segunda, porque la primera es que sea dinámica, con respecto a un array normal, ¿sí? Y como se dijo previamente, entonces, bueno, va agregando espacios para guardar cosas a medida que vamos justamente agregándolas. La forma es la forma de declararla es con el constructor new, ¿sí? Porque estamos haciendo una instancia de la clase ArrayList, ¿sí? Tiene una buena cantidad de propiedades, una buena cantidad de métodos que no vamos a describir ahora porque no nos daría el tiempo, pero tienen acá abajo la referencia a la documentación como para saber cómo manejarse en ese asunto. Por otro lado tenemos el tipo sorted list, que en este caso nos encontramos con una estructura también dinámica, pero que trabaja con un esquema de tipo clave-valor. Clave-valor es, yo le doy un nombre, una clave, al valor que estoy almacenando.
Y después esos valores pueden ser extraídos a partir de las claves. Este tipo de estructuras, que para aquellos que en una de esas programaron ya en Python, es el equivalente, digamos, a un diccionario, ¿sí? No van a estar indizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a acceder a una posición, sino que obtengo el contenido en base a una clave, ¿sí? Son igualmente iterables, ¿sí? Pero tengo que tener mucho cuidado de que al querer poner la estructura, por ejemplo, en este caso, sorted list, que es provincias, ¿sí? Según el ejemplo acá, en la posición 0, no voy a tener posición 0. ¿Por qué? Porque no va a existir esa posición, sino que existe la clave, la que sea. Puede ser clave 0, clave 1, clave A, B, ABE, ABX, ¿sí? AB1, sí, tipo patente, lo que se nos ocurra como clave puede ser clave, pero voy a traer solamente a partir de eso el valor, ¿sí? De nuevo, tienen la referencia acá abajo. Bueno, vamos un poco a hacer unas pruebas con esto, ¿sí? Antes vamos a mirar la parte del práctico que no quedó cubierta en la primera parte del video. En la primera parte de la clase, perdón. Tenemos el trabajo con matrices, no lo voy a representar ahora por una cuestión de que es lo mismo que con arrays, pero usando dos índices, ¿sí? Dentro del mismo paréntesis. Fila, coma, columna, ¿sí? Entonces, asumimos que eso, dentro de todo, ya lo habrán trabajado previamente, entonces que no hay tanto problema. Fíjense, tienen que, en todos los casos, trabajar con diferentes dimensiones de matrices y ir resolviendo algunos ejercicios. ¿Sí? Son 2, 3 como para tomarle ritmo al asunto. Con vectores multidimensionales, es decir, array de array, van a tener dos escenarios donde van a tener que trabajar. En cada uno de ellos van a tener que ver cómo almacenar las diferentes cuestiones que tienen que ir eh, documentando según lo que pide la consigna, ¿sí? Y en el apartado E del práctico tienen dos puntos en donde van a tener que usar un array list y un sorted list para diferentes escenarios, ¿sí? Vamos a ir directamente a el proyecto de la clase 4. Tengo acá la misma interfaz para personas del final del video 1, pero ahora lo que voy a hacer es cargarlo mediante lo que sería un array de array, ¿sí? Que es algo similar a lo que les pide la consigna del práctico, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a tener algo como para trabajar en ese sentido. Voy a ir a, bueno, cargar persona con el método 2, ¿sí? En este caso mi formulario sigue estando vacío, mi código del formulario, digamos, está vacío. Lo que voy a hacer es, primero que nada, bueno, a ver, ya que voy a ir cargando con un botón de esa manera, necesito, como hicimos anteriormente, la estructura de datos, ¿sí? Mi array, que esté definido por fuera, para que no sea una variable local y por lo tanto se me borre cada vez que vaya a hacer una carga. Entonces, voy a declarar acá afuera mi array de personas, ¿sí? Y voy a ponerle doble paréntesis. Con eso indico que es un array que adentro va a contener un array. ¿Qué tipo de datos vamos a colocar? String, ¿sí? Y lo que puedo hacer acá es decir que personas inicie con una cantidad 0, al menos, inicialmente. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que después la vayamos redimensionando a medida que vamos necesitando que incorpore nuevos elementos, ¿sí? Bueno, ahora, cuando el usuario hace clic, ¿qué tenemos que hacer acá? Cargar los datos de la persona en el array, ¿sí? Entendiendo que la posición 0 va a ser el nombre, ¿sí? Fíjense que, perdón, la posición 0 va a ser el apellido, la 1 va a ser el nombre y la 2 va a ser el DNI, ¿sí? Entendiendo eso y después lo vamos a mostrar acá. Entonces, bueno, vamos a cargar esto. Vengo acá y ¿cómo hago esta carga? Dijimos que, primero que nada, yo antes de meter contenido dentro de una posición de este array lo debería redimensionar. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Personas en la posición 0, por ahora, en la posición 0 quiero que sea igual a mi.txt apellido.text, ¿sí?
Vamos a probar esto solamente y vamos a imprimirlo, ya que estamos, en un mensaje box para ver qué pasa. Bueno, le damos iniciar. Vamos a cargar apellido. Y fíjense que me dice null pointer. ¿Qué pasa? Null reference, perdón. ¿Sí? Estoy haciendo referencia a una posición que no existe. ¿Por qué? Porque en la declaración de nuestro array no está declarado, valga la redundancia, cuántos elementos va a contener cada posición interna. ¿Sí? De cuánto es ese array. No lo dijimos. Entonces, cuando viene acá, quiere asignar algo en la posición 0 y la posición 0 no existe. Entonces, ahí se me saltan todos estos errores. En realidad es uno solo, pero bueno, vamos a dramatizar. Entonces, ¿qué debería hacer antes de cargar? Bueno, esa posición en la que voy a cargar la debería redimensionar. ¿Sí? Entonces, antes de cargar datos se redimensiona el array interno. ¿Sí? Vamos a ponerle el array interno para que se entienda, ¿sí? Que es el que estamos trabajando dentro del array general. Entonces, ¿cómo hacíamos un redim? Tenemos que hacer un redim, o sea, ¿cómo hacíamos? Directamente, la orden redim, vamos a dejarlo sin el preserve y vamos a ver qué pasa. Y ahí tengo que poner el nombre de mi array, que sería personas, tengo que decir en qué posición, ¿sí? Porque recordemos, cada posición tiene un array, entonces tengo que decir en la posición, por ahora vamos a dejarlo en 0, que se haga la redimensión para contener 3 valores, ¿sí? Entonces, contiene 3 valores. A partir de ahí, sí voy a poder hacer esta asignación de que tome apellido, tome nombre y tome el DNI. ¿Sí? Vamos a hacer, de hecho, eso como para avanzar. Vamos a poner acá en la posición 1, venga, nombre, y en la 2 venga el DNI. ¿Sí? Bueno, ahora, con eso yo asigno los valores en una posición del array. Vamos a directamente, ya que estamos, ¿sí? Vamos a probar a ver cómo queda. Esto sería personas en la posición 0 y ahí posición 0. En realidad, como estoy guardando un string, no tengo que hacer todo string y lo puedo concatenar con eso y concateno personas en la posición 0, posición interna 1. Vamos a probar qué tal funciona esto. No. Probamos y fíjense que ahora sí obtenemos los datos que estábamos cargando correctamente, ¿sí? Ahora sí se cargó nuestro array. ¿Qué pasa? Nos está faltando cargar acá y también está faltando algo más. ¿Cuántos elementos va a tener nuestro array? ¿0? Para tener 0 elementos no hago un array. Sí, para tener un solo elemento, digamos, no hago un array. Ahí hago una variable y chao. Entonces, ¿qué tenemos que controlar acá? Bueno, tenemos que ir incrementando la capacidad de ese array, ¿sí? Para que vaya conteniendo los datos. Y podríamos reutilizar la estrategia del video anterior, en donde nuestro índice iba por fuera. Entonces tenemos índice as integer, ¿sí? Y lo inicializamos en 0. Y lo que vamos a hacer es reemplazar acá todas las ocurrencias del 0 por índice, ¿sí? Vamos a copiarlo ya que estamos. Y acá vamos a... Esto lo podemos comentar por ahora, ya lo usamos. Y lo que tenemos que hacer es que índice tome valor más 1, ¿sí? Ahí se incrementa. Ahora, ¿qué va a pasar en la siguiente posición?
¿sí? Cuando queramos cargar de nuevo, vamos a tener de nuevo un error. ¿Por qué? Porque acá lo inicializamos con 0 elementos. Si queremos que de alguna manera sea dinámica la cosa, ¿sí? La carga, esta sería la estrategia a seguir. Ahora bien, lo inicializamos con 0, le tenemos que asignar un valor. ¿Sí? Le tenemos que decir cuántas posiciones va a tener el array general. Entonces, una de dos, o lo dejamos fijo de inicio y le decimos al usuario no puede cargar más de n cantidad de personas, o la otra alternativa es, bueno, cuando cargue uno lo redimensiono, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos acá a hacer un redimensionar vector. Como es general, como es global la variable, la vamos a dejar ahí. Vamos a poner acá public redimensionar vector. Perdón, me olvidé. Bien. Ahora, en esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, deberíamos saber cuántos elementos ya tiene cargados, ¿sí? Si nosotros supiéramos cuántos elementos tiene cargados, tiene que tener ahora eso más uno, ¿sí? Claramente. Entonces, ¿de qué manera lo podemos saber? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Que personas cargadas sea, perdón, un integer que inicialice con personas, punto, y ahí fíjense que cambian un poquito los métodos, ¿sí? Y lo que puedo hacer es obtener la longitud de, o la cantidad de elementos cargados de una dimensión. En este caso, la dimensión 0 del vector vendría a ser nuestro vector principal, ¿sí? Entonces ahí lo que voy a obtener es cuántas personas ya están cargadas, que en este caso va a ser una. Con eso, lo que puedo hacer es directamente ir a hacer el redim, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer? Redim personas con la cantidad que indica personas cargadas, ¿sí? Acuérdense que esto va a modificar el índice, ¿sí? Va a sumar al índice, va a llevar al índice hasta ese valor. Entonces, si tengo 1, el índice ahora está en 0, va a quedar en 1, entonces agrego una posición. Y de esa manera me voy a ir manejando y voy a poder ir tranquilamente agregando contenido en el vector, ¿sí? Entonces, dejamos eso ahí, que por tan poco código podríamos haberlo puesto acá. Sí, es una alternativa, pero mejor que quede separado por si la pifiamos en algo. A partir de, a partir de eso, bueno, el índice acá ya se incrementó, así que ahora podríamos, sí, potencialmente cargar 2 personas. Vamos a ver si directamente lo ponemos con un punto de interrupción acá para ver cómo funciona esto. Entonces, empezamos, ¿sí? Cargamos una persona. Bien. A ver, veamos qué tiene personas por ahora. Ven que tiene un solo elemento, ¿sí? Y en ese elemento hay un array que tiene 3 posiciones, en donde quedaron cargados los valores que estábamos queriendo cargar, justamente, ¿sí? Ahora, personas cargadas, ¿qué valor va a tener? Valor 1. Cuando quiera hacer el redim de personas con la cantidad de elementos de personas cargadas, ¿qué va a pasar? Personas ahora tiene longitud 2, pero nah, perdimos los datos. ¿Por qué? Porque cuando hace la redimensión es como que si nosotros no ponemos el preserve, ¿sí? Directamente regenera la estructura. Entonces perdemos los datos, ¿sí? Eso es lo que no nos debería pasar. Por lo tanto, acá es fundamental que sepamos en qué casos tengo que hacer un redim preserve para no tener problemas, ¿sí? Entonces acá, directamente, ahora sí, deberíamos observar el valor incrementado. Probamos. Cargamos la persona, esto hasta ahí funcionaba y ahora vemos que tenemos
todos los datos anteriores y tenemos una nueva posición. Si le doy continuar y volvemos acá y ponemos otra persona, vamos a ver que ya la cargó inicialmente, o sea, cargó a Maggie, cargó a Lisa, y ahora va a hacer la redimensión para seguir agregando personas. Y tenemos un espacio disponible, ¿sí? Esta es una forma de engañar, si se quiere, a la parte estática de los vectores normales, ¿sí? Con esto podemos ir trabajando de esa manera. No es la ideal, para eso existen las estructuras dinámicas, que es lo que vamos a pasar a ver ahora a continuación, ¿sí? Les dejo a ustedes que esto mismo lo impriman dentro del listbox y les quede armado la presentación de los datos que están cargados en el array de array, ¿sí? Entonces, cargar va a tener que venir acá y ahora vamos a dinamizar un poco las cosas. Para eso vamos a hacer frm dinámicos new frm dinámicos y vamos a hacer mi punto visible false, mi punto visible, perdón, visible true y en el medio dinámicos.showDial. ¿Está? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en ese formulario de dinámicos? Tenemos los dos casos, un ArrayList y un SortedList, ¿sí? Para tratar de no ampliar demasiado este video, dado que el anterior se fue un poco de mambo, voy a hacer lo más genérico y lo más simple posible en esto para mostrar cómo se maneja la clase en cada caso. No voy a estar desarrollando un ejercicio puntual del práctico, ¿sí? En todo caso, eso lo vamos a ir viendo en las clases de consulta, o si ven que es necesario agregar algo en particular, principalmente en este punto donde pide ABM, bueno, lo hacemos en un video complementario, pero por hoy, para no dejar tan extenso el contenido de la clase 4, vamos a tratar de que sea un poco más acotado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir agregando valores y los vamos a mostrar acá tal como se agregan en un ArrayList, ¿sí? Para ver cuál es la mecánica, si se quiere, de ir justamente agregando cosas en un ArrayList. Y lo mismo vamos a hacer acá para un SortedList, considerando, teniendo en mente que para un SortedList necesito dos valores, o sea, necesito la clave y el valor. La clave puede que a veces le ingrese el usuario inclusive, entonces, bueno, tenemos que ir viendo de qué manera nos manejamos con eso. Empecemos. Vamos a ir primero por ArrayList. ¿Cómo agrego un elemento a un ArrayList? Primero necesito el ArrayList declarado. Entonces vamos a declararlo por fuera, ¿sí? Vamos a tener acá public vector dinámico as new ArrayList, ¿sí? Fíjense que simple, ¿sí? Bastante simple la declaración. Ahora, vamos a tomar el valor, ¿sí? El valor que ingrese el usuario, vamos a tomarlo como un string, ¿sí? Vamos a suponer que es un string. Entonces, bueno, eso va a ser igual a nuestro formulario texto valor.text, ¿sí? Ahora, dijimos que era dinámico y que podía guardar valores de diferentes tipos. Entonces, vamos a definir cantidad caracteres de lo que ingrese el usuario para divertirnos un rato. Asinteger, que va a ser igual a valor.length. Y lo que vamos a hacer es directamente decir, bueno, vector dinámico, fíjense, tenemos diferentes métodos y acá no vamos a hacer uso de un índice, sino que para que el vector vaya incrementando su capacidad o ajustándola, tenemos diferentes métodos. Y cuando necesitamos agregar algo, va a ser una dinámica similar a como venimos trabajando con los elementos, con los ítems de un listbox, ¿sí? Donde tenemos add, bueno, vamos a darle add y le vamos a pasar valor. Y lo que vamos a hacer es que también le pasemos, solo para
mostrar, ¿no? Lo que podemos hacer, lo que sería cantidad de caracteres, ¿sí? Le pasamos esos dos elementos y el vector se va a autodimensionar para tener ambos. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, vamos a imprimir en un mensaje box lo que va a ser vector dinámico punto, y ahí podríamos obtener, a ver si sale, podría ser capacity, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ejecutamos hasta ahí con esos cambios únicamente. Vamos a venir acá y le decimos, bueno, quiero un valor que sea, no sé, le voy a agregar. Fíjense que la capacidad del vector pasó a ser 4. ¿Y el contenido? Bien, gracias, no lo vemos. ¿Por qué? Porque todavía no se guardó acá. Vamos a ver un poco, ¿sí? Vamos a poner un punto de interrupción por acá, en vivo. Y vamos a poner, no sé, otra ciudad. Que creo que no es ciudad, es tipo un estado. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos valor. ¿Qué valor ingresó el usuario? ¿Sí? Texas. ¿Sí? Donde pegaba a patadas Chuck Norris. ¿Y qué cantidad de caracteres tiene eso? 5. Ahora, veamos el contenido de nuestro vector dinámico hasta ahora. Primer elemento, Springfield. Cantidad de caracteres de Springfield, 11. Ven que heterogéneo. No necesito guardar elementos de un único tipo de datos. ¿Sí? Y ahora, tiene dos elementos. Count es lo que yo estaba buscando con length y no es count, ¿sí? Y ahora vamos a agregarle dos elementos más. Fíjense cómo ahora fue sumando, ¿sí? Directamente los agregó sin ningún tipo de problema. Y en ningún caso me tuve que preocupar por la longitud del vector ni nada de eso, no tuve que hacer un redim, ¿sí? Y ahora, si yo quiero ver la capacidad del vector, bueno, la imprimimos, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, 4. De ahí, si quiero otro que sea, no sé, y como estoy con las ciudades de Norteamérica, bueno, agregamos y volvemos a imprimir la capacidad del vector, en este caso 8, ¿sí? Y así va a ir ampliando su capacidad en función del contenido que necesite manejar, que necesite guardar, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para volcar eso dentro de un listbox? Bueno, ya lo hicimos. De hecho, ya lo hemos hecho, ¿sí? Pero vamos a comentar esto acá. Vamos a marcar cómo sería, ¿sí? Podría ser actualizar lista. Me llevo esto, actualizar lista, que tome mi punto lista de valores, punto items, punto clear, que directamente después for each item in sería vector dinámico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo vamos a ir guardando, ¿sí? Lo vamos a ir de alguna manera presentando en nuestro listbox. Entonces, vamos a scrollear un poquito. Sería mi punto lista de valores, punto items, punto add, y sería item, ¿sí? ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué tal funciona. Agrego acá, pongo, vamos a venir para este lado del mundo, posadas. Ítems, el listbox está vacío, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a hacer? Vector dinámico por ahora tiene solo dos elementos. Y vamos a empezar a ejecutar esto. ¿Qué valor tiene ítem? Fíjense que me lo ¿sí? Lo auto tomó, ¿sí? Yo no declaré.
Perdón, hubo un problemita de audio. Ya debería estar corregido. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, que la variable item no la definí, ¿sí? Sino que directamente lo puedo usar porque también si defino de un tipo específico, tengo que hacer el cast desde la conversión, desde lo que esté guardado en el array list. En este caso la dejo genérica. La podría haber definido de tipo object, que sería genérica también, y de esa manera también tener definida la variable, sí, pero fíjense que acá también el framework es como que me hace un favor y como que me abstrae esa definición, me la ahorra, por así decirlo, y hace que todo se pueda seguir en ejecución debido a que, bueno, me trae los elementos desde el vector y como no los voy a usar, no voy a hacer nada con ese ítem, lo puedo mantener así. Y directamente, si nada nos falla, lo va a cargar acá. Ahora, si vengo y agrego apóstoles y le damos continuar directamente, van a ver que lo va a seguir cargando sin problemas. ¿Sí? Bueno, esa sería la forma de trabajar con un array list en términos hiper generales. ¿Sí? De nuevo, esto lo hago medio corto como para no extender demasiado lo que es el contenido de esta clase y después vamos a ver si en las consultas vamos solucionando algunas cuestiones del práctico o si por el contrario es necesario, bueno, generar un video más en profundidad de alguna cuestión en particular. ¿Sí? Bueno, detenemos la ejecución, sacamos el puntito de interrupción acá, vamos a trabajar ahora con lo que sería, bueno, una sorted list. Dijimos que era una estructura también dinámica de tipo clave-valor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un número de vuelo y la cantidad de pasajeros que van en ese vuelo. ¿Sí? Por algún motivo. Queremos armar el tablero del aeropuerto. ¿Sí? Y decir, bueno, tablero de control para la gente, ¿no? que está recibiendo un vuelo. Tenés que saber que de ese vuelo tienen que bajar tantas personas. ¿Listo? A tantas personas hay que pedirle la documentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el usuario cargaría acá ambos elementos y nosotros le vamos a dar registrar y lo vamos a cargar en este lugar, ¿sí? En esta listbox. Nada muy diferente de lo que vinimos haciendo. Ahora bien, bueno, necesitamos de igual manera que con el array list que nuestro objeto de tipo sorted list esté disponible, digamos, esté generado previamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declararlo por este lado. Vamos a poner public lista ordenada, que en realidad no es tanto. Vamos a ponerle vuelos, ¿sí? A new sorted list, ¿sí? Bueno, tenemos declarada, ¿sí? Nuestra variable de tipo sorted list. Ahora, ¿cómo hacemos para agregarle contenido? ¿Sí? Cuando el usuario haga clic en el botón registrar, vamos a capturar los datos desde la interfaz gráfica. Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a tener clave, vamos a ponerle directamente clave, que va a ser el contenido de número de vuelo, ¿sí? Es alfanumérico, ¿sí? El indicador de un vuelo, entonces por eso lo tomamos como string y dim valor as integer, que va a ser igual a numérico de el número up down de tipo de cantidad de pasajeros, punto value, ¿sí? Va a ser un entero porque no pueden viajar 2 pasajeros y medio, así que directamente, bueno, tomamos el valor. Ahora, ¿cómo agregamos estos datos a nuestro sorted list? Bueno, vamos a poner vuelos punto add. Si abrimos paréntesis, en la ayuda emergente nos dice, tengo que definir primero la clave y después el valor. Entonces, ahí tengo que ser ordenado en ese sentido. Entonces pongo clave, coma, valor. ¿Sí? Con esto ya cargué datos a mi sorted list. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá lo que deberíamos o podríamos hacer posteriormente es hacer lo mismo de cargarlo en nuestro listbox. ¿Sí?
directamente. Entonces, vamos a primero verificar que cargue dentro de la estructura y después hacer la carga en el listbox para ver cómo extraer elementos desde nuestro listbox. Entonces, desde nuestro sorted list, perdón. Entonces, vamos acá, vamos a probar vuelo, no sé, de Aerolíneas Argentinas, ¿sí? 4 dígitos para el vuelo, viajan, no sé, 70 personas. Bueno, registrarlo. Vamos a venir, a ver, clave, código de vuelo, valor 70. Bien, vuelos, nuestra sorted list por ahora está vacía, ¿sí? Tiene count 0. ¿Qué hacemos? Ejecutamos, nos posicionamos y vemos. Fíjense, una posición, por así decirlo, ¿no? Una posición de nuestra sorted list es esta clave que es el ID de vuelo. Y dentro, ¿sí?, de esta previsualización nos dice, bueno, la clave es tanto, el valor es tanto, ¿sí? Si ahora le damos continuar y ponemos, no sé, FEB, esto, y que tenga 65, vemos que vuelo tanto de Flybondi, tenemos el valor y le damos que lo agregue y ahora la cantidad de elementos de nuestra sorted list es 2, cada uno definido a partir de la combinación clave-valor, ¿sí?, que nosotros fuimos cargando dentro de la misma, ¿sí? Bueno, esta es la forma en la que tenemos que trabajar con una sorted list, ¿sí? Ahora bien, vamos a sacar esto, vamos a detener la ejecución. Bueno, ¿cómo obtenemos un elemento desde la sorted list? Lo que podríamos hacer es, a ver, vamos a definir otro proceso que sea cargar vuelos. Y lo que vamos a tomar es, a ver, for each clave in vuelos punto case, ¿sí? Ahí tenemos una colección, ¿sí? Si yo dejo el cursor ahí, bueno, case, fíjense que es las claves, perdón, ¿sí?, tiene las claves de un objeto sorted list, me las devuelve algo así como si fuera una colección de datos. Una colección de datos yo la puedo recorrer mediante un for each, ¿sí? Entonces ahí es donde se conectan todas las cosas. Sería keys, y ahí ¿qué hago? Voy a decir que, por ejemplo, quiero obtener en un string mensaje as string que sea igual a vuelo, y ahí pongo el código de vuelo, lo voy a poner entre corchetes, perdón, borré de más. Y acá, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar vuelos, y quiero obtener lo que va a ser la clave. Fíjense que ahí directamente me está diciendo que tengo que colocar la clave. En este caso lo tengo dentro de la variable clave, ¿sí? ¿Y qué voy a obtener con eso? ¿Qué les parece a ustedes que voy a obtener con eso? ¿La clave o el valor? No me pueden responder obviamente, pero probémoslo y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, esto va a ser nuestro mensaje y vamos a hacer que mi punto listado de vuelos en ítems agregue mensaje. ¿Está? Entonces vamos a poner un punto de interrupción por acá para ver qué pasa y vamos a darle iniciar. Venimos al formulario que corresponde, vamos a cargar de nuevo vuelo de aerolíneas, taca, 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 que vaya con 50 personas esta vez, registrar.
ya sabemos que dentro de la estructura queda guardado, ¿sí? La sorted list lo guarda. Ahora, clave, ¿qué valor tiene? La primera clave, ¿por qué? Pues vuelos.keys, si yo agarro y digo que lo quiero inspeccionar, fíjense que es una lista de elementos, una colección que tiene un solo elemento, ¿sí? Que en este caso es el código de vuelo que yo había definido. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Que es vuelos, entre paréntesis clave. Vamos a probar qué obtiene con eso. Fíjense en esta ventana de inspección que me dice que lo que está guardando ahí, que lo que está obteniendo es directamente el valor. Entonces, no me sirve, digamos, de mucho mostrar el valor como clave, sino que tengo que hacer justamente el mensaje completo. Por lo tanto, lo que va a imprimir en mi sorted list, en mi listbox, no va a ser el vuelo, sino la cantidad de pasajeros que tiene de arriba. Vamos a cambiar eso. Sacamos un ratito el punto de interrupción y lo que vamos a hacer es que acá directamente venga clave con, y ahí sí vamos a decir vuelos clave pasajeros. ¿Sí? De esa manera, ahí sí va a quedar mejor armado mi mensaje. ¿Sí? Vamos a probarlo ahora directamente. Venimos acá. En este caso vamos a cambiar de empresa. ¿Sí? Ya le tocó a Aerolíneas, ya le tocó a Flybondi. Vamos a poner uno de JetSmart. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí, tenemos el indicador de la clave y la cantidad de pasajeros a través de valor de la sorted list en esa clave. ¿Sí? Esa sería la forma en la que American, y vamos a ponerle, este es un avión más grande, entonces tiene un poco más de pasajeros. ¿Qué pasó? Bueno, me faltó en el listbox hacer un clear antes como para que no reacumule, pero bueno, me va guardando. Fíjense que hay una cuestión no menor, que es que va acumulando. Entonces, y tengo que prestar atención al orden porque en las consignas del práctico habla un poquito de eso. ¿Sí? Entonces eso también se los voy a dejar para que lo piensen. ¿Sí? Pero fíjense que el anterior, ¿sí? Va agregando. Entonces, bueno, de esta manera, muy abuelo de pájaro, lo sé, pero vimos cómo se trabaja con sorted list, con array list, ¿sí? También acá, de alguna manera, obtuvimos todos los elementos de un array list, ¿sí? Acá obtuvimos todos los elementos de un sorted list. Lo único que nos faltaría después es ver cómo modificarlos, eliminarlos, pero para eso están los métodos, está la documentación, ¿sí? Y de igual manera algo vamos a armar. Así que bueno, vuelvo un ratito a la presentación como para hacer el cierre y no extenderme más allá de las 2 horas y pico en el global de la clase. Bueno, ¿qué vimos? Cómo usar algunas estructuras de datos con las que contamos en el entorno, ¿sí? Algunas de ellas nuevas, como por ejemplo las que son dinámicas y las que tienen esta flexibilidad de clave-valor, como es estas últimas dos que vimos. ¿Qué nos va a permitir esto? Más allá de desarrollar el práctico 4, que es la necesidad primaria en este momento desde el punto de vista de la cátedra, bueno, contar con estructuras que nos permitan ir seleccionando cuál es la que mejor se adapta para cada problema. ¿Sí? Fíjense que empezamos desde un array básico, pasamos a un array que contiene una estructura de datos adentro, ¿sí? Un registro, por llamarlo de una manera. No vimos matrices, pero es lo mismo en 2 dimensiones, ¿sí? En filas, columnas. Eso ya lo habíamos trabajado con ustedes el año pasado. Sí, digo habíamos en primera persona por una cuestión de, incluyéndome, digo, ¿no? Incluyéndome por una cuestión de que estuve en la cátedra, pero ustedes a esta altura ya lo han visto a eso. Y después agregamos cuestiones como por ejemplo el trabajo con array de array, en donde se plantea una forma diferente de tener vectores multidimensionales. En algunos casos puede llegar a ser de mucha utilidad, en otros puede ser más confuso que otra cosa, lo
sé, lo sabemos, pero bueno, es una alternativa que tenemos disponible y con la que tenemos que ver si conviene o no trabajar. Y será decisión de ustedes en cada caso saber si conviene aplicarlo o no. Y finalmente después vimos lo que son estructuras dinámicas, en donde ya no nos preocupamos activamente por hacer un redeem, no perder los datos en el medio, ¿sí? Sino que directamente es la estructura la que se autorregula en el sentido de su dimensión, de cuántos elementos puede albergar, y eso nos va a dar cierta utilidad, ¿sí? Para los casos en los que directamente no conocemos cuántos elementos vamos a guardar y necesitamos que eso sea bien dinámico y que no represente una complicación hacia lo que es la performance del programa, de la solución que estamos generando. Así que bueno, con esto finalizamos la clase número 4. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la consulta y nos vemos en el Discord y en los foros como para seguir resolviendo las cuestiones del práctico. Chau, chau.